Hola amigos de Mundo Despierto, yo soy Leonardo Coronado, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre la Atlántida, un imperio más destruido. Y es porque realmente cuando miramos la historia, aunque esta es una ciudad que no se le ha dado un 100% de seguridad de que haya existido, sin embargo, cuando analizamos algunos aspectos, podríamos llegar a la conclusión de que fue una civilización más, un imperio más que fue destruido y que, como todos los imperios, llegan a su final y terminan prácticamente destruidos de una o de otra manera. Quien nos da, digamos, una pista sobre esta ciudad es precisamente Platón, que es un filósofo que vivió entre el 427 y el 347 antes de la era cristiana, y que plasma allí algunos detalles o muchos detalles sobre esta ciudad o sobre este imperio, pero que no lo hace sencillamente porque haya sido un testigo de primera mano, sino porque en base a lo que pudo haber, digamos, en su tiempo haber investigado con respecto a quien realmente pudo haber escuchado, digamos, un testimonio sobre la existencia de esta ciudad. Y allí pues obviamente él plasma toda esta historia con unos detalles específicos que llevan a pensar y aunque de alguna manera pues también hay mucha parte mitológica allí que pues le quita mucha credibilidad, pero creemos que una de las cosas que nos pasan en la actual sociedad es que en la mayoría de culturas todo lo hacen, digamos, entrar en ese mismo punto, porque si analizamos nuestra época no está tan lejos de ser una época también con mucha influencia de la mitología. Y realmente quien nos da quien estuvo cerca de todo ese testimonio fue un legislador ateniense llamado Solón, quien estuvo prácticamente en el año 638 al 558 antes de la era cristiana, y que este hombre hizo un viaje especial en donde recopiló cierta información, y de hecho se dice que la Atlántida era algo muy grande, era un sitio que podía ser prácticamente igual de grande a Asia y a Libia juntos. Y bueno, pues este hombre legislador llega a un sitio en el Nilo, a una ciudad llamada Sais, y allí tiene un encuentro con un antiguo sacerdote egipcio, quien le cuenta toda esta historia. Este sacerdote, a quien llamaban Sanche, era alguien que prácticamente tenía información de primera mano, y al parecer alguna evidencia de todo esto que había pasado con la Atlántida, teniendo en cuenta que de alguna manera había habido un conflicto entre Egipto y la Atlántida, en donde obviamente también la parte de Grecia o los atenienses pues tuvieron aún mucho más protagonismo con esta historia. Pero ¿qué es o cómo comienza esta historia? Hablando pues de la parte mitológica, podríamos decir de que los dioses, a quien en todas las culturas, como hemos hablado en otros videos, siempre el ser humano tiene como esta fijación, ¿no?, de llamar dioses. Pero bueno, eso es lo que dice la historia, de que era una reunión de dioses en donde Zeus, siendo como el líder de todos, reparte los territorios, y a Poseidón le da precisamente esta isla, en donde Poseidón comienza a llevar allí un desarrollo muy importante. Allí se dice que se enamora de una mujer llamada Crito, y que allí entre ellos dos, de esta unión, surgen 10 hijos, y del mayor, siendo el mayor Atlas, pues se le da prácticamente a él un beneficio más territorial dentro de esta isla. Y bueno, comienza ese nombre a raíz del hijo mayor, ¿no?, de Atlas. Allí por eso se llama Atlántida, y teniendo en cuenta que el océano que estaba alrededor de esta isla
pues era gigante, pues también lo llamaron Atlántico. Y es curioso que en la actualidad nosotros todavía seguimos usando ese nombre, ¿no? Tenemos todavía esa influencia, hablamos del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, y cuando miramos muchas cosas en nuestra actualidad nos damos cuenta que tenemos una influencia muy grande de la mitología griega. De todas estas cosas tenemos los nombres de la semana, tenemos los meses del mes, y todo eso cuando analizamos parte por parte nos damos cuenta que es pura mitología griega. Por lo tanto, si alguien dice, bueno, eso era pura mitología, eso sencillamente ficción, sin embargo nosotros vivimos o hacemos real esa ficción cuando nombramos los días de la semana, los meses del mes, etc. Entonces, pues esta historia surge de esa manera. Se dice que era una ciudad que tenía esas características como de un orbis, era algo muy redondo, y a mí cuando yo miro esta posible acercación a lo que pudo haber sido esta ciudad, pareciera como una especie de, digamos, como si una nave, ¿no? Una nave, por decirlo así, extraterrestre hubiera aterrizado allí, hubiera dejado una marca específica con unos lineamientos específicos, y que de hecho pareciera que dentro de esta ciudad pues hubiera sido como una característica que parecía más como una especie de nave nodriza o algo así. Pero el punto es que definitivamente lo que nos muestra este diseño es tecnología. También se dice que dentro de la ciudad existía un material muy codiciado llamado oricalco, que era una mezcla entre zinc, entre cobre, y que de una u otra manera en ese tiempo se decía que era algo muy, muy preciado, ¿no? Incluso se le tenía un valor más alto que el oro, y que por lo tanto una de las producciones importantes de esta ciudad tenía que ver con eso, y que la llevó prácticamente a ser muy poderosa y tener un desarrollo importante y una economía muy grande, y que por lo tanto pues este metal al parecer tuvo mucho que ver en su progreso, en su desarrollo, y que aparte que era codiciado porque esto se lo rendían a los dioses, era como un honor, era como un tipo de adoración precisamente a los dioses. Creo que la humanidad definitivamente al parecer como que no aprende, ¿no? Es decir, en cada generación siempre terminan haciendo un tipo de adoraciones y de rituales a dioses. Llámense como se llamen, pareciera mitología, hoy día es exactamente lo mismo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra Dios tiene una raíz en Zeus o en Zeus, y pues de una manera uno mira, esa palabra Dios es completamente griega. Si usted la busca en internet se va a dar cuenta que tiene una raíz, pues de una forma gentitiva de decir Zeus. Así que cuando la gente dice hoy día, oh Dios mío, están diciendo, oh Zeus, algo así. Pero bueno, el punto es que en cierta forma todas las generaciones tienen esta influencia mitológica. Se dice pues que, como decía, ese material o ese metal tan preciado, que también, bueno, también era una forma aleatoria donde que también tenía una influencia con el plomo, es decir, en esas tres cosas, ¿no? Plomo, zinc y cobre. Y lo curioso es que este metal fue encontrado por unos arqueólogos italianos en el 2015 en una embarcación que se había hundido hacía miles de años, y encontraron allí 39 lingotes de este material, que es un material no muy común y que prácticamente podría, digamos, traer una pequeña pista de que definitivamente esa embarcación pudo haber tenido que ver con esa época y con esa ciudad de la Atlántida. Esta ciudad, pues algunos tratan de hacer diseños de cómo podía haber sido, y pues uno la mira así, si fuera así como se ve detrás, pues podríamos decir que era una ciudad definitivamente con un desarrollo para su época muy grande, y que definitivamente pues sería muy asombroso, o sea, muy adelante para su época, y que definitivamente pues nos llevaría a decir que sí, que tiene que haber digamos mentes desarrolladas que incluso pueden tener la misma forma humana y estar allí llevando los hilos de la historia y manejando ciertas cosas, y que esto podría ser o es prácticamente una guerra entre este tipo de entidades. De hecho, cuando uno mira, bueno, diferentes historias,
uno ve que siempre están esos conflictos entre diferentes razas, dioses que pelean con otros pueblos, como el mismo de la Biblia, etcétera. Pues ve uno que definitivamente esto podría ser una guerra de poderes y de tener el control sobre este territorio llamado tierra. Una de las cosas que sucedía allí es que ya después, cuando surge todo esto, se dice que allí también hubo influencia importante de los fenicios, que de allí pudo haber surgido también el calendario de los fenicios, cosas importantes para la época. Se dice que también se reunían líderes o reyes, cada cierto tiempo hacían una especie como de comité en donde ellos, al igual que hoy día, prácticamente se reúnen para establecer normas específicas de legislar y de evitar de que se destruyeran entre ellos mismos, es decir, poniendo ciertos parámetros, algo muy parecido a lo que se maneja hoy día en las naciones más poderosas de la Tierra, en donde hay convenios para evitar, digamos, las guerras nucleares, donde hay ciertas regulaciones, etcétera, y eso parecía ser que era ese punto en donde estaban llegando también, ¿no? Sin embargo, como todo imperio, pues llega al punto de la soberbia y hay alguien que comete un error, en donde ellos, según esta historia, quisieron entonces expandirse y quisieron prácticamente adueñarse de Libia, de Egipto, y trataron también de hacerlo con Grecia, es decir, con Atenas. Y pues obviamente, según la historia, ya los atenienses intervinieron y no permitieron que ellos, digamos, se expandieran de esa manera, y prácticamente, según la historia, los atenienses los doblegaron. Ahora la pregunta es: ¿cómo fue destruida esta ciudad? Fue destruida por fuego, por una explosión. Podríamos decir que fue algo realmente, digamos, tecnológico para esa época, que pudo haber acabado con esta ciudad o con este imperio, o como se dice tradicionalmente, fue realmente algo que tuvo que ver con la naturaleza, algo que tuvo que ver con el mar, con un tsunami, con cualquier cosa que pudo haber hecho que prácticamente fuera sumergido muy profundamente en las aguas del océano, y que pudiera estar prácticamente en algún lugar del planeta, y que incluso se ha llegado a especular, como se especuló hace unos años atrás, en el 2001, cuando una pareja de canadienses, una ingeniera marina llamada Pauline Zaliski y su esposo Paul Weinstein, quienes estaban haciendo unos estudios en Cuba con el permiso del gobierno de Fidel Castro, y allí pues en ese momento digamos que lo colocaron un robot a control remoto que puede llegar a ciertas profundidades, y según esta historia, cerca del Triángulo de las Bermudas encontraron cierta ciudad con ciertas características muy desarrolladas, ciertas ruinas, pero con cierta arquitectura muy bien delineada, que llevó a pensar que definitivamente podía ser la Atlántida, y donde encontraron incluso ciertas pirámides de una altura que para su tiempo era muy difícil de que un ser humano las hubiera construido. Así que pues eso fue una noticia que fue un boom en ese momento, pero que después poco a poco se fue como dejando eso como algo que podía haber sido simplemente una ciudad como cualquier otra que tiene ruinas y que pudo haber pertenecido a otras, alguna cultura indígena, etcétera. Sin embargo, pues allí queda la duda si realmente ellos pudieron haber encontrado algo importante dentro de cerca de este lugar del Triángulo de las Bermudas. Y para finalizar, pues lo que sí podemos decir es que definitivamente la cultura egipcia ha dejado muchas huellas en el mundo, nos ha dejado muchos, yo digo que allí hay una puerta de conocimiento importante de precisamente de este tipo de entidades desarrolladas, a quien en la antigüedad llamaban dioses y que hoy día prácticamente lo siguen llamando así, y allí nos deja ver prácticamente que esta cultura tiene algo importante, ¿no? Lo que son las pirámides de Egipto, en donde en algún momento haremos un video sobre estas pirámides a nivel de todo el mundo entero, porque definitivamente allí hay secretos importantes para la humanidad. Es curioso que cuando yo estaba buscando cuando estaba haciendo este video y estaba buscando alguna imagen que me hablara sobre
alguna imagen importante sobre la Atlántida, me encontré con una imagen con este diseño, en donde se ven tres factores importantes. Uno, digamos, la cultura egipcia antigua. Dos, tecnología, en este caso aérea. Y tres, portales. O sea, me llamó la atención que en una sola fotografía existieran esos tres elementos, lo cual definitivamente nos podría llevar a concluir de que esta civilización guarda secretos muy importantes y que definitivamente la Atlántida fue uno de ellos. Así que, amigos, pues realmente esto seguirá siendo un misterio, pero definitivamente creemos que sí existió y que no solamente la Atlántida, sino muchas civilizaciones más han existido, y que posiblemente el mar y las culturas antiguas guardan secretos que todavía nosotros no conocemos. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y recuerda también, si quieres participar en nuestro grupo de Facebook de Mundo Despierto, eres bienvenido.